Peter lleva el traje híbrido integrado de NWH. SPDRNJ, me gustan ambos por diferentes razones. La pelea en el tren es increíble, y la pelea en el puente fue una reintroducción espectacular de un villano favorito. Chickenell, Peter vive en San Francisco. Para unirse a los Vengadores, tendría que abandonar la ciudad. En el proceso, dejaría a su familia, amigos y responsabilidades. Mildred Paul, no tienes hermanos, ¿verdad? Porque así funcionan los hermanos. Tienes un secreto, ellos encontrarán cualquier forma de descubrirlo. Esto lo digo por experiencia. Y no es que intente descubrirlo, solo tiene curiosidad por saber qué les oculta Peter. Esta familia no. Después de que Peter y Tadashi perfeccionaran su nuevo traje, bajó a la torre del reloj del centro para encontrar y detener a Octavius. No quería hacerlo, pero justo ahora la interfaz neuronal en sus brazos le había interrumpido el proceso de pensamiento. Ahora era un peligro para la ciudad. En el centro, Otto vio cómo Spider-Man, con un traje desconocido, se lanzaba hacia él. Al acercarse, Peter aterrizó en el lateral del poste en la cima de la torre, mirando a Otto. ¿Dónde está?, exigió Peter a su mentor y amigo que le contara qué había hecho con Gogo. Oh, estará bien, prometió Otto con una sonrisa. Hablemos. Pero Peter sabía que no iba a hablar cuando uno de sus brazos intentó atacar. Esquivándolo, Peter saltó y esquivó otro brazo rodando y golpeándolo. Dos brazos más se acercaron y Peter los pateó, aterrizando frente a Otto. Otto intentó golpearlo, pero Peter bloqueó uno de los brazos y lo golpeó. Pero Peter también sabía que no podía usar toda su fuerza para esto, de lo contrario, se arriesgaba a matar a Otto. No tenemos mucho tiempo, solo dime dónde está, pero contra los brazos, podía usar toda su fuerza mientras seguía bloqueando sus ataques y luchando contra Otto. No hasta que tenga tu cráneo como decoración, dijo Otto. Uno de los brazos finalmente golpeó a Peter hacia atrás, haciéndolo caer de la torre del reloj, rasgándose el minutero. A Peter se le ocurrió una idea rápida, lanzó unas telarañas a lo alto de la torre para cegar a Otto. Mientras estaba cegado, Peter disparó una hebra al minutero y luego la devolvió hacia arriba, hacia Otto. Por favor, piensa en el hombre que eras, le rogó Pedro a su mentor y amigo. ¿No me conoces?, exclamó Otto mientras se quitaba la cinta, justo cuando el minutero se acercaba y retrocedió justo cuando estaba a punto de golpearlo. Otto rompió los pedazos de la mano y se los lanzó a Peter, quien los esquivó y los pateó. Peter entonces le disparó dos telarañas a Otto, arrastrándolo hacia abajo. Ambos cayeron sobre el tren, derribándolo. El traje de Peter lo protegió, gracias, Tadashi, mientras Otto lo abrazaba para salvarse. Los dos cayeron al techo hasta que los brazos de Otto se clavaron en él, asustando a los que estaban dentro. Peter, en cambio, siguió adelante hasta que finalmente llegó a una grieta entre los vagones y se agarró a ella. Otto se puso de pie y falló por poco cuando Peter le disparó dos mechones. Otto se protegió y luego atrajo a Peter hacia sí. Pero eso terminó ayudando a Peter, quien se acercó y le dio una patada en la cara. Otto recibió los golpes mientras Peter hacía una voltereta hacia atrás y caía de pie. Los brazos se balancearon, obligando a Peter a agacharse y esquivar todos los ataques. Entonces, Peter tuvo una idea y se agarró a uno de los brazos justo cuando esquivaba el ataque. Usó su brazo para arrastrarlo de vuelta y tacleó a Otto. Otto simplemente usó sus otros dos brazos para agarrarlo y apartar a Peter de encima. Luego, molesto por el héroe, lo lanzó por los aires. Cuando Peter miró hacia dónde se dirigía, llegó a la cima de una carretera y aterrizó en la cornisa. Peter se levantó, se arrastró entre los otros autos y vio que había demasiada gente. Todos, bajen del puente, gritó Peter, y solo unos pocos tocaron la bocina y lo insultaron. Fue entonces cuando la parte delantera del puente empezó a derrumbarse y la gente empezó a correr para salvar sus vidas. Sí, claro, ahora sí que hay daños, suspiró Peter mientras miraba los coches aplastados, dejando a Otto sin aliento. Otto entonces recogió un camión justo cuando la gente que iba dentro saltó justo a tiempo para que él lanzara el auto. Agarra. Peter luego hizo una voltereta lateral para esquivar el primer auto, pero no alcanzó al segundo y salió volando por el puente hacia el río. Al observar bien el coche, notó a la familia de tres que estaba dentro. Peter, trabajando rápido, lanzó una telaraña para llevar el coche al puente, sacar a los tres y subirlos. Está bien, estás bien. Estás a salvo. Sal de aquí, dijo Peter mientras los dos adultos tomaban a su hijo y salían corriendo del puente. Justo cuando Peter volvía a la acción, Otto lo agarró y lo rodeó con el brazo. ¿Crees que un traje nuevo y elegante te salvará?
Mientras Peter intentaba zafarse de los brazos, Otto lo agarró por la cara y lo estrelló contra uno de los coches aparcados. Luego, arrastró a Peter hacia atrás y lo arrojó por el puente, atravesando una de las señales y cayendo sobre la camioneta. Mataste a un compañero mío, gruñó Otto mientras Peter intentaba recobrar la cabeza. Ahora la muerte de esa pobre chica recaerá sobre ti. En ese momento, todo el cuerpo de Peter reaccionó cuando sus extremidades mecánicas se activaron dentro de su traje. Gracias de nuevo, Tadashi. Atravesó el techo del vehículo antes de usarlas para liberarse. ¿Comillas que acabas de decir?, le preguntó Peter con un gruñido. Otto miró entonces los brazos resbaladizos antes de mirar los suyos. Parece que tenemos competencia. Peter olvidó entonces razonar con Otto y su ira se intensificaba. Al pensar en lo que podría estarle pasando a Gogo, Peter entró en acción. Aterrizó justo frente a Otto, usando sus brazos para defenderse y bloquear cada ataque que éste le lanzaba. La pelea los llevó en círculos, y ambos solo permitieron que sus brazos dominaran la mayor parte del combate. Peter se giró y buscó una ventaja. Saltó al costado del auto justo cuando derribaba a Otto. Al intentar golpear al hombre, los brazos lo agarraron y lo hicieron girar un instante antes de estrellarlo contra el techo de otro coche. Peter se soltó y aterrizó encima de los carteles, donde continuaron la pelea cuando un helicóptero policial se acercó y Otto intentó usarlo para abrirle la cabeza a Peter. Peter lanzó 2 telarañas, se liberó del ataque y aterrizó en el suelo. Otto agarró un tubo gigante y lo azotó, intentando aplastar a Peter con él. Peter logró esquivar el ataque, la tubería aplastó una pieza entera y los dos terminaron cayendo en una zanja. Peter rodó y se estrelló contra varios coches mientras los escombros seguían cayendo sobre ellos. Otto, sin embargo, terminó aterrizando en una zona más blanda, y sus brazos sufrieron la mayor parte del daño al caer en una zona poco profunda del agua. Peter gimió al levantarse y se sujetó el hombro magullado mientras se dirigía al médico. Otto esperó a que el héroe hiciera su jugada mientras Peter hacía lo único que sabía que podía hacer, se quitó la máscara. Otto pareció sorprendido y asombrado al ver que Spider-Man había sido Peter todo este tiempo. ¿Comillas Peter? Otto suspiró Peter mientras se arrodillaba. ¿Dónde está? ¿Comillas qué? Preguntó Otto, sintiéndose un poco mareado. Vámonos. ¿A dónde la llevaste? Le preguntó Peter. Mataste a Lian, exclamó Otto mientras agarraba el cuello de Peter con uno de sus brazos. No la maté. Intentaba salvar a cientos de personas más, Peter se defendió. No quería que muriera. Era mi amiga, tanto como la tuya. Otto conocía a Peter desde hacía tiempo, antes de graduarse de la preparatoria. Jamás mataría a una mosca, y mucho menos a alguien a quien ama. Barren, Otto finalmente le confesó a Peter, lo que los hizo reflexionar. Me dijo que lo hiciste. Quería que te matara. El chip inhibidor alteró tu cerebro, lo que le facilitó manipularte. Peter empezó a entenderlo. Fue él quien saboteó mi experimento. Otto empezó a ver con claridad. Comillas y él me quiere, pregunta Peter. Tu sangre, para ser más precisos, le admitió Otto. Tu ADN mezclado, lleva años obsesionado con ello. Comillas ¿dónde está? Preguntó Pedro. Comillas ¿qué diferencia hay? Se pregunta Otto. Quizás tenga una idea para detenerlo y salvar a Gogo, dijo Peter y los dos comenzaron a orquestar un plan de acción. De vuelta en la escuela, Jackal trabajaba en su mayor invento mientras Gogo estaba atada con cadenas a la pared con esposas viejas y oxidadas. Intentó quitárselas raspándolas de las paredes y del poste que la rodeaba. Es inútil. Nadie podría superar eso sin una mayor fuerza, le informó Barren. Comillas ¿qué demonios haces, doctora Barren? Preguntó Gogo, sin estar del todo segura de qué se supone que hace esta máquina. Miró a su alrededor y notó toda la electricidad que le robaba a la escuela. Está absorbiendo mucha energía. Fuiste tú. Jackal vio que ella sabía la verdad del accidente y sonrió. Spider-Man tuvo un incidente en el laboratorio, voló todo y provocó una reacción en cadena de vuelta a los laboratorios. Que Otto me trajera su cuerpo es la guinda del pastel. Comillas Otto contra Spider-Man, preguntó Gogo con sorna. Espero que no hayas apostado a que esa pelea te saldría bien. Entonces vio una jeringa en una mesa lista para ser usada. Otto no lo matará. Jackal sonrió al oír un zumbido mecánico. Creo que gané la apuesta. Entonces entró Otto con Spider-Man arrastrándolo. Comillas ¿dónde lo quieres? Jackal señaló una mesa y Otto lo dejó en el lugar indicado. Cuando dejó caer el cuerpo, Barren se acercó y le inyectó la jeringa en el cuello. Eres una criatura increíble, Spider-Man, dijo Barren mientras sacaba la aguja y se dirigía a la máquina. Comillas ¿en qué estás trabajando exactamente aquí abajo? Preguntó Otto mientras Jackal se dirigía a la máquina.
Es algo en lo que he estado trabajando durante un tiempo, dijo Barren mientras inyectaba la sangre en la máquina. Llevo años trabajando en Spider-Man. Su ADN es curioso. Y he estado buscando qué lo hacía tan único. Ahora tengo todo lo que necesito. ¿Comillas para hacer qué, exactamente?, preguntó Otto, observando el cuerpo de Peter mientras este finalmente se levantaba y se dirigía hacia Gogo. En el pasado, recopilé muestras del ADN de la araña, intentando recrear cómo obtuvo sus poderes. Barren continuó su monólogo, tal como lo habían planeado Otto y Peter. Peter trepó por el muro y se dirigió hacia Gogo cuando ella lo vio encima de ella. Sorpresa. Gogo sonrió, sabiendo que tenía razón, pero contuvo un grito al volverse hacia los demás. ¿Comillas y qué hay de Otto? Él está de nuestro lado, le aseguró Peter. Comillas, ¿cómo conseguiste el dinero para esto sin que la escuela se diera cuenta?, preguntó Otto, intentando conseguir el máximo tiempo para Peter. Envié al Shocker a robar algunos bancos, otra razón por la que quería a Spider-Man. Ese héroe se había convertido en un estorbo para mis planes, decía Barren cuando notó algo en los reflejos. Por supuesto. Cuando te libere, decía Peter mientras buscaba la cadena justo cuando Barren lanzaba un palo gigante que despertó sus sentidos. Peter saltó y se apartó de un salto justo cuando Barren apartó a Otto de un golpe. Debería haber sabido que Octavio no tendría el valor de matarte, gruñó Barren. Cállate, Barren. Sea lo que sea, dijo Peter, aún sin saber muy bien qué era. Comillas, ya no hay vuelta atrás, le gruñó Barren. Comillas, prepárate para una pelea inolvidable. Barren se lanzó a atacar a Peter, pero este lo esquivó y con una patada giratoria alejó a Barren de Gogo. Sé que la escuela se está volviendo ecológica, pero tú no eres ecologista, ni siquiera lo eres normalmente. Tus bromas son peores que las de mi amigo Peter, comentó Gogo sobre las bromas de Spider-Man mientras disparaba telarañas que Barren giraba y lo enviaba contra la pared. Comillas ahí, exclamó Peter mientras se ponía de pie y miraba a Gogo. Bueno, el humor es subjetivo. Luego la agarró de las cadenas y le arrancó las manos. Comillas ahora, lárgate de aquí. Gogo empezó a salir mientras Peter corría por los laboratorios y Otto se levantaba. Comillas Barren. Comillas es el chacal, exclamó Barren mientras dejaba de perseguir a Peter y se abalanzaba sobre Otto, estrellándolo contra el suelo y precipitándolo al río. Peter miraba alternativamente a la máquina y a Otto, sabiendo exactamente qué hacer. Corrió y saltó al agujero, derribando a Jackal y estrellándolo contra el agua. Ve y apaga a la máquina. Yo lo detendré, le dice Peter a Otto. Estoy en ello, prometió Otto mientras salía del agua y se dirigía hacia la máquina. Peter volvió a su pelea con Barren, golpeándolo en la cara varias veces antes de que Jackal pudiera aguantar los golpes. Observó cómo Jackal sonreía antes de agarrarlo por el cuello y llevarlos a la superficie. Cuando Jackal estuvo a salvo, vio que Otto tenía problemas con la máquina y disfrutó de ese momento. A ver si sales corriendo de aquí. Mientras Peter forcejeaba para defenderse de Jackal, este colgaba del suelo. Antes de que mueras, quiero saber quién está bajo esa máscara. Cuando iba a quitarse la máscara, recibió un golpe repentino en la nuca. Esto lo hizo perder el equilibrio lo suficiente como para que Peter pateara a Jackal hacia atrás y viera que su salvador era Gogo, con una tubería oxidada. Gracias por salvarme, le dice Peter. Gogo sonrió y rió entre dientes al ver cómo había salvado al héroe. Ya manos a mano. Peter entonces vio a Otto llorar de rabia mientras intentaba apagar la máquina. Será mejor que salgas de aquí, algo malo está a punto de pasar. Sí, dijo Gogo mientras corría hacia la salida. Peter se dirigió entonces hacia Otto y examinó la máquina. Comillas, ¿qué pasa? Está programado para liberar algún tipo de gas por la ciudad, pero no puedo detener la máquina, dijo Otto con pesar. No hay tiempo suficiente. Gogo llegó a la puerta y vio que estaba cerrada. Comillas, no puedo salir. Peter consideró las dos opciones y se preguntó cuál sería su siguiente paso. Comillas, ¿hay algo que podamos hacer? Otto caminaba por ahí y empezó a pensar en ideas cuando se le ocurrió una terrible. El río. Ahogadlo, Peter asintió, preparándose para hacerlo, pero Otto lo detuvo. Yo lo haré. Si este equipo entra en contacto con el agua, explotará. Comillas, ¿qué vas a hacer?, pregunta Peter, ya que no tenía ni idea de cuál era su plan. Debería haber sabido que tramaba algo, dijo Otto, sintiendo que era culpa suya. Ve a salvarla, yo salvaré la ciudad. Peter miró y vio que esas eran las únicas opciones que les quedaban y miró a su amigo y mentor. Ha sido un honor, señor. Otto miró a Peter y le sonrió. El placer fue mío, Peter. Los dos se dieron la mano y Peter lo abrazó. Adiós. Vete, susurró Otto mientras lo dejaba ir.
Peter miró y vio que un cableado consumía demasiada energía y explotaba. Comillas Gogo, gritó mientras corría y lanzaba telarañas mientras Gogo se protegía de los ataques. Gogo observó cómo Peter se balanceaba y la agarraba. Echó una última mirada a Otto mientras este buscaba los cimientos de la máquina. Le dedicó a Peter una última sonrisa antes de empezar a forzar los cimientos para salvar la ciudad y usar toda su fuerza de voluntad para destrozarlos. Peter apartó algunos escombros de la habitación con una telaraña mientras Jackal comenzaba a salir y vio lo que hacían. Comillas no. Pero antes de que nada pudiera pasar, Peter sacó a Gogo de la habitación. Otto arrancó la máquina del suelo, provocando que él y la máquina cayeran al agua. Una explosión cobró la vida de los dos científicos. El día del funeral, mucha gente, tanto profesores como alumnos, acudió a rendir homenaje al hombre que salvó la escuela. Al menos eso fue lo que Peter le contó a Yuri. Él y Otto trabajaron juntos tras resolver sus diferencias e impidieron que Miles Barren hiciera estallar la escuela. Oye, ¿quieres decirle a la ciudad que casi fueron gaseados por una extraña máquina alimentada con sangre de Spider-Man? Mientras todos se marchaban, Peter fue el único que se quedó mientras Gogo se acercaba. Comillas menuda semana, ¿verdad? Peter no pudo evitar reírse entre dientes ante su intento de complacerlo. No tiene gracia. Lo siento, los chistes inoportunos son tuyos, pero pensé que no estabas de humor, dijo Gogo mientras ella y él estaban allí. Ambos querrían que siguiera adelante, dijo Peter, pensando a sus compañeros de laboratorio que había perdido. Seguiré haciendo el trabajo que me inspiraron. Gogo asintió, de acuerdo con su afirmación, y estaba a punto de alejarse para darle espacio cuando se detuvo. Cerrando los ojos para armarse de valor, se giró y volvió a encarar a Peter. Hay algo que quería decirte, dijo Gogo, haciendo que Peter se girara para mirarla. Cuando me secuestraron, empecé a pensar que iba a morir. Y durante ese tiempo, solo pensaba en una persona todo el tiempo. Entonces empezó a sonrojarse, apartó la mirada un instante y se volvió. Me lo prometí una y otra vez, si salgo de esto, se lo diré. Entonces se acercó a Peter y le tomó la mano. Eres tú, Peter. Comillas Peter se sorprendió al escucharlo. El tipo que siempre ha priorizado a los demás antes que a sí mismo, nunca intentó imponer sus propios problemas a la gente. Gogo enumeró los rasgos de Peter y le acarició la mejilla. El que siempre está ahí para apoyar a los demás, me hace sentir que quiero superarme. Que puedo ser más. Me hace sentir segura y feliz. La verdad es que, te quiero. Peter no supo qué decir ante eso y Gogo parece haber aprovechado ese momento para actuar. Se acercó y lo besó, sorprendiéndolo por un instante. Peter permaneció sorprendido un instante antes de devolverle el gesto y besar a su amigo. Quizás algo más ahora. Después de todo el día intentando averiguar qué le estaba pasando, Penny finalmente entendió que esta araña parecía haberse sentido atraída por ella debido a su ADN. Finalmente, creyendo que no estaba loca, Penny decidió dejar que la araña demostrara su valía. Necesitaba encontrarle un nombre más tarde, pero ahora mismo necesitaba saber si todo esto era producto de su imaginación. La araña la condujo hasta el garaje de su casa, donde guardan un montón de trastos viejos y algunas cajas de su casa. Penny tenía la araña en el dorso de la mano mientras caminaba y veía muchas cajas. Una de ellas pertenecía a su padre, la araña le dijo que la abriera. Comillas preguntó Penny, y cuando lo confirmó, lo abrió y encontró una cabeza de CPU gigante. Al mirar más adentro del garaje, le mostraron lo que parecían ser dos patas y garras para el dispositivo. Luego le mostraron planos que ninguno de ellos había revisado jamás. ¿Proyecto, SPDR? Preguntó Penny. Peter regresó al Daily Bugle para vender sus fotos de los últimos días de Spider-Man. Tenía una sonrisa radiante tras una semana de tormento, tortura y tormento, por fin había una luz al final del túnel. Mientras recorría los pasillos de su trabajo, ni siquiera los gritos de Jameson lograron calmarlo. Era tarde y no había mucha gente. Al llegar a la recepción, se encontró con Betty, que salía. Hola, Betty saludó Peter y vio a Jameson hablando con Ned Leeds, otro de sus reporteros. ¿Qué pasa? Leeds está investigando una nueva historia después de todo el ataque en su escuela, dijo Betty justo cuando Jameson salía de su oficina, seguido por Ned y Robertson. Vamos, señor Jameson, una investigación sobre la verdadera identidad de Spider-Man, dijo Ned mientras la brisa que quedaba del ataque del rinoceronte llegaba hasta que la puerta de Jameson se cerró. Ve a la cara tras la máscara. Comillas, ¿y si esa cara es la de Joe Lowe? Le preguntó Jameson. Comillas, ¿Joe quién? Le preguntó Peter a Betty, y ella solo se encogió de hombros. Lo único que conseguirás es convertirlo en un tipo normal.
¿Y quién pagará por ver fotos de un tipo normal?, le pregunta Jameson. En realidad estoy de acuerdo con Jameson, afirmó Peter, y esas palabras le dejaron un mal sabor de boca. En ese momento, Peter se despertó y vio una sombra acercándose a la ventana. Peter se agachó y arrastró a Betty hacia abajo justo cuando el cristal se hizo añicos. Cuando los dos salieron de debajo del escritorio, se sorprendieron al ver que era el chacal. ¿Comillas Barren?, preguntó Peter en estado de shock. ¿Comillas cómo? ¿Comillas de verdad creíste que esa explosión acabaría con mi vida?, le preguntó Barren con una carcajada. Comillas porque así fue. ¿Comillas qué significa eso?, pregunta Peter. Esa es una historia para otro día, dijo Barren mientras miraba a Jameson. Mientras revisaba lo último de la sangre que pude salvar del incendio, descubrí algo interesante. Pedro entonces sintió miedo de lo que descubrió y se preguntó cuál sería su próximo movimiento. Reconocí la muestra de sangre de un viejo experimento de hace unos meses. Barren miró a Jameson. Comillas, ¿quieres saber quién es Spider-Man? Peter Parker es Spider-Man. Toda la sala pareció congelarse al saberlo. Peter sintió que su mundo se había puesto patas arriba. Su cuerpo se paralizó ante la idea de que su secreto más guardado acababa de ser revelado por el enemigo, que quizá ahora mismo lo conocía.